Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. Queremos honrar al Señor siempre con su palabra, ya que sus mandamientos, sus instrucciones, sus consejos, sus enseñanzas son buenas, son agradables, son perfectas, llenan el vacío del corazón y hace que las personas que aceptan, creen y practican los principios del Señor, las verdades del Señor, o siguen los consejos del Señor Jesús, tendrán una vida feliz, una vida plena, una vida abundante, una vida de fe y esperanza. Vamos a leer hoy día el pasaje de las Sagradas Escrituras, que será la base para nuestro mensaje, en el libro de Apocalipsis 3, versículo 14. Apocalipsis 3, versículo 14. Dice así las Sagradas Escrituras: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Ya nos encontramos frente a un tema muy importante dentro de los pasajes del libro de Apocalipsis. Nos referimos al tema de hoy, la persona de Jesús. La persona de Jesús. Es muy relevante, muy determinante también, que los creyentes, las personas, los discípulos, y todos aquellos que nos decimos ser cristianos o evangélicos o creyentes, hombres de fe, sepamos realmente quién es Jesús, quién es el Señor, quién es Dios. Hay muchos calificativos que aparecen en las Sagradas Escrituras y que se refieren a las virtudes de que el Señor Jesús tiene o que ellos mostraron en los evangelios, y nos muestran con tanta precisión y tanta claridad, donde los creyentes, y incluso aquellos que se oponían al Señor, pudieron darse cuenta que la persona de Jesús no era alguien común, no era alguien similar a todos los seres humanos de ese tiempo, sino que alguien que tenía una distinción única y excepcional. Es así que el mismo Señor le habla al apóstol Juan para que escriba algunas instrucciones, algunos consejos para la iglesia de Laodicea. Laodicea era una sociedad o una ciudad también muy comercial. Se cree históricamente que ya para el siglo I, un poco antes, en ese lugar, había una escuela de medicina, y el polvo característico que se vendía era el colirio para la sanidad óptica. Eso significaba que los griegos se preocuparon mucho de la atención física de las personas. Ya vamos a observar que cómo el autor bíblico utiliza este tipo de elementos para enseñar algunas verdades morales y espirituales. Pero volvamos al tema de la persona de Jesús. En el pasaje de hoy encontramos tres virtudes, en este caso de la persona de Jesús, que son dignas de destacar y que el mismo autor escribe. La primera de ellas es la veracidad de Jesús. En el pasaje dice, he aquí el Amén. Es el apóstol Pablo que escribe en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, cuando él habla de Jesús, o también habla del Dios Todopoderoso, que todas las promesas del Dios Padre en él, Jesús en este caso, son el Amén. Amén. O sea, el Señor es veraz, es fiel en cuanto a lo que Él promete, siempre lo cumplirá.
Las promesas del Padre que se revelan, se escriben y que los escritores canónicos escribieron para la iglesia del Señor, se podría mencionar algunas como la siguiente. Primero, el Señor promete su presencia constante en la iglesia. Mateo 28:20 habla de que el Señor va a estar con los discípulos hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Eso significa que este mundo tendrá fin, pero al mismo tiempo el Señor les promete su promesa, su presencia, su acompañante, su compañía, su asistencia ahí al lado de ellos, con los discípulos, hasta el fin del mundo. Al mismo tiempo, el evangelista Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, Jesús dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es Jesús quien dice que va a edificar su iglesia. Es el Señor que en el libro, o la narrativa, del libro de los Hechos, es decir, el primer libro de la historia de la iglesia escrito por Lucas, este médico griego que se convirtió al cristianismo, que acompañó al hermano Pablo por diferentes lugares geográficos, históricos de la antigua Europa o de la Europa actual. Y él habla que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es Jesús quien habla que Él edifica, añade, suma a personas a la iglesia los que han de ser salvos. Es decir, la razón por la cual se justifica la iglesia en el mundo de hoy no es solamente para adorar al Señor, para congregar a los santos, sino para ir sumando cada día los que van a salvarse, los que van a ser salvos. Por eso Jesús vino a este mundo. Él vino a salvarnos de la condenación eterna. La palabra de Dios dice: la paga del pecado es la muerte. Y muerte significa separación del hombre de Dios. Es así que usted y yo necesitamos salvación. También el Señor Jesús prometió la guía del Espíritu Santo a los creyentes. Ahí en el Evangelio de Juan, versículo 14, Juan 14, versículo 26, dice que el Espíritu Santo les guiará a toda la verdad. Dos aspectos de la verdad. Uno, la verdad geográfica, en el sentido que era el Espíritu Santo que guiaba a los creyentes de un lugar a otro físicamente, pero también es la verdad espiritual de las Escrituras. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, ahí la palabra griega es rematas, se puede traducir como enseñanzas, instrucciones, consejos. Es decir, así como nosotros nos preocupamos tanto de mantener nuestra vida física, también el Señor se preocupa y nosotros deberíamos atender con mayor frecuencia nuestra educación espiritual. Y la única forma de edificar o de alimentarse o crecer espiritualmente es a través de la palabra del Señor. Es la palabra del Señor quien manda y quien ordena esto. Bien. También el Señor les habla allí en Filipenses 4:19, dice que el Señor proveerá todas aquellas cosas que necesitemos. Mi Dios, dice, proveerá o suplirá, asistirá todas las cosas que necesiten, y eso es muy importante tenerlo claro. Juan 3:16 habla de que el Señor promete la vida eterna a los creyentes. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿ve? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, ¿ve? Ahora, en cuanto a la veracidad del Señor, el Señor es veraz. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el texto dice: he aquí el testigo fiel y verdadero, verdadero. Eso nos lleva al segundo punto respecto de las virtudes de la persona de Jesús. Se refiere a la fidelidad del Señor. Jesús es el testigo fiel, ¿ya? Esto indica
de que él siempre dio testimonio de la verdad. Tan claro fue su testimonio que el evangelista Juan, vamos a ver ese pasaje, Juan 18, vamos a buscarlo, Juan capítulo 18, para que veamos lo que dice ahí. Juan capítulo 18, 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mire, interesante, ¿eh? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Qué interesante. Si alguien realmente es del Señor, va a escuchar la voz de Dios, va a escuchar su palabra, va a querer oír y asistir a la iglesia del Señor, porque allí se predica la palabra del Señor. Y esto en un sentido determina lo que realmente somos, porque mucha gente dice que yo soy creyente, y algunos no creen en nada. Pero ¿qué es mejor? Es mejor creer que no creer. Bien. Al mismo tiempo, la fidelidad del Señor se ve allí en Hebreos 13:8, donde dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Eso significa que Él no cambia. Lo que Él ha dicho lo mantendrá hasta el final. Al mismo tiempo, en Filipenses 2:8, Él habla de que Él fue obediente al Padre en todo momento. Dice que no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. La obediencia de Jesús. Jesús es confiable, es creíble. Él perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Él está con los suyos en las pruebas, en las aflicciones. Y más adelante el autor de Hebreos dice que Él es fiel en la casa del Dios Todopoderoso. Al mismo tiempo, como juez, también será fiel en juzgar correctamente a toda la humanidad. Quiero ir a ver este pasaje ahí en Apocalipsis capítulo 19. En el versículo 11, 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fíjese, Jesús es el testigo fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. No como los tribunales humanos. La justicia terrenal es subjetiva, es relativa, no es total. En cambio, Jesucristo es el juez que juzga correctamente a toda la humanidad. Y es necesario, es imperativo que nosotros nos reconciliemos con el Señor, le pidamos perdón a Él por nuestros pecados, como también pidamos perdón a quien hemos ofendido o hemos causado daño, para que de esa forma el Señor nos perdone y sane nuestra dolencia y nuestros pecados queden limpios por la sangre del Señor Jesús. Por eso Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Ahora, la pregunta es: ¿qué tan confiable somos nosotros hoy en la actualidad? ¿Somos confiables como personas en nuestro trabajo? ¿Somos personas que decimos algo y lo mantenemos hasta el final? ¿Somos consecuentes en el sentido que nos comprometemos y después terminamos y finiquitamos aquello que nos hemos comprometido? Con la esposa, con los hijos, en la iglesia, en el trabajo. Es muy importante ser una persona confiable o fiel al Señor. Se podría decir que un cristiano o una persona fiel a Dios es una persona fiel a la esposa, a los hijos y en el trabajo. Porque ¿dónde aprendemos a ser fiel? Con el fiel que es el Señor. Una persona infiel aprende a ser fiel conociendo al fiel que es el Señor Jesucristo. En tercer lugar, en cuanto a las virtudes de la persona de Jesús, está su divinidad.
El principio de la creación, dice el texto que leímos de Apocalipsis. Vamos a leerlo de nuevo. El capítulo 3, versículo 4, dice ahí, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, ese mismo Juan, que en el capítulo 1:1 de Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es y está con Dios siempre. Siempre ha existido el Señor Jesucristo. Por eso, en algunos pasajes como Colosenses 2:9, habla de que en Él habita toda la plenitud de la verdad. Hay un movimiento ideológico en el siglo I que se llamó los agnósticos o los gnósticos. Y ellos pensaban que Jesús no era Dios. Y es así que también los mismos judíos de esa época, contemporánea al Señor, muchos de ellos decían, tú eres el hijo de José y María, tú eres el hijo del carpintero. Pero a muchos les costó entender de que Jesús era el Dios Todopoderoso. Y es así que en reiteradas ocasiones, conversando con los fariseos, en alguna ocasión dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham yo fuese, yo soy. Eso está en Juan 5:58. También uno de los escépticos de los discípulos, que no creyó y no estuvo presente cuando el Señor Jesús se manifestó a los discípulos en el aposento alto, nos referimos a Tomás. Al ver al Señor y el Señor se le manifiesta, le dice, pon tus manos en mis dedos y en mi costado. Y ve la reacción, él clama y expresa así, diciendo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Lo que está haciendo aquí Tomás es reconocer el señorío de Jesucristo en su vida y que Jesús es el Dios Todopoderoso. Entonces, este pasaje de Apocalipsis 3:14 nos habla de la persona de Jesús. Nos habla de su veracidad, que Él fue veraz en todo tiempo y nosotros también tenemos que ser gente de la verdad. Segundo, nos habla de la fidelidad. Jesús fue fiel en la casa de Dios en todas las relaciones que Él ejerció, tuvo y mantuvo, se manifestó como la persona fiel. Él es el testigo fiel. Y tercero, su divinidad. Él es el Dios Todopoderoso. Y es así que el evangelista, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más bien Juan, presentan a Jesús desde el punto de vista humano. Pero el pasaje de Apocalipsis 1 habla de cómo es Jesús el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Estamos, hermanos, frente a la persona más importante, más sublime, más gloriosa, más amorosa que es el Señor Jesús. Y lo que tenemos que hacer y lo que Dios pide de nosotros, sus criaturas, es que creamos en Él, es que confiemos en Él, es que nos rindamos a Él, absolutamente. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y creamos en el Hijo de Dios, que Él es el que vino a este mundo para salvarnos, para perdonarnos y darnos vida eterna. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la vida de Dios. No es la vida biológica, terrenal, humana, sino es la vida espiritual. Esa es la vida espiritual que usted necesita. Pero para tener esa vida espiritual, usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que arrepentirse, tiene que pedir perdón al Señor, ahí solo en su habitación, en su dormitorio, porque esa es la oración que realmente vale. El Señor Jesús, hablando de la oración, dice que cuando tú vas a orar, entra en tu lugar secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos nacer de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de los cielos. Jesús es la puerta para entrar al reino de los cielos. No hay nadie más que sea tan claro y tan directo y que pueda abrirnos el camino de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Dios Todopoderoso bendiga tu vida
te ayude en tu casa, en matrimonio, en el trabajo, y que reconozcas que Jesucristo es la persona que vino a este mundo a salvarnos y a dar la vida por nosotros. Oremos. Padre bueno, te damos muchas gracias por tu palabra, siempre vigente, siempre presente, siempre correctora, exhortativa, y que nos da luz y esperanza de nuestra vida en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, y abre nuestro corazón cada día más para que nos transformemos en personas de veracidad, de fidelidad y de honrarte a ti, Señor, como tú eres el Señor nuestro y nuestro Dios también. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Papito, terminamos esta palabra y mensaje. Amén. Amén.